Luis Fernández Redondo, de padre gallego y madre castellana, nació un 19 de agosto de 1969 en Sabadell. Casado y con un hijo de 14 años, ejerce como abogado laboralista en la ciudad de Barcelona desde hace 22 años. Hoy en día muchos jóvenes tienen que emigrar para poderse ganar la vida. ¿Fue eso mismo lo que sucedió con sus padres, dado sus orígenes? Sí, efectivamente, tanto mi padre como mi madre tuvieron que desplazarse, uno de Galicia y otro de Castilla y León, concretamente de Zamora, para poder ganarse la vida. Venían de pueblos, vinieron a la ciudad, en este caso a Sabadell, que es donde yo nací, y allí pudieron desarrollar su carrera profesional dentro de lo que entonces era Telefónica, hoy lo que se conocería como Movistar, pero quizás hay que diferenciar. La gente entonces se desplazaba de lo que serían otras regiones de España para poderse ganar la vida, mientras que hoy en día, por ejemplo, la gente que emigra son estudiantes muy cualificados que lo que hacen es ampliar sus horizontes profesionales y universitarios. Son dos criterios un poco o bastante diferenciados. ¿Y qué recuerdos tienes de aquellos años de infancia en el barrio barcelonés de Sant Andreu, donde actualmente reside usted? Sí, bueno, en principio, como he dicho, yo nací en Sabadell. De Sabadell pasé unos años en Castilla porque por circunstancias de movilidad de mis padres del trabajo se trasladaron allí. Y luego vine a Barcelona. Propiamente no nací en Barcelona, pero desde los 8 años hasta la actualidad he vivido en Barcelona. Podríamos decir que Sant Andreu es un pueblo pequeño, todo el mundo se conocía, aunque ahora ya no tanto, pero compartíamos muchas cosas en común. De hecho, podías salir tranquilamente a la calle, ibas al colegio del barrio de toda la vida, al JMJ, realizabas allí tus actividades, tus estudios, todo era muy agradable y muy acogedor. Cosa que continúa hoy en día siendo así y por eso, de hecho, con mi familia sigo viviendo en el mismo barrio donde estuve toda mi infancia. Y desde esa infancia, usted claro que su vocación era ser abogado. No, desde luego nunca pensé en ser abogado y de hecho la vida me deparó muchos movimientos que me condujeron a ser abogado, pero fue fortuito. De hecho, yo, por ejemplo, el bachillerato lo hice de ciencias puras, la selectividad de ciencias puras. Prácticamente en aquella época te regías mucho por lo que te decían tus padres. En el caso de mis padres querían que fuera farmacéutico, por eso básicamente hice ciencias puras, matemáticas, física, química, cosas que por otra parte estaba, aunque aprobé la selectividad con estas materias, era un negado completamente de ciencias puras. De hecho, una vez aprobada la selectividad, me dediqué más a lo que yo quería estudiar, que era filosofía y letras, y de hecho estuve 2 años estudiando filosofía y letras hasta que cambié a la facultad de Derecho. Por tanto, no tenía ni muchísimo menos claro lo que quería estudiar. Hay mucha gente que vocacionalmente cree una cosa y la lleva hasta las últimas consecuencias. Lo mío fue avatares del destino que te van conduciendo a una u otra cosa. Al cumplir los 18 años, cuando se acaba esa infancia, los adolescentes, estudiaran o no, tenían que ir a cumplir con el servicio militar obligatorio. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, de hecho era muy curioso, porque por ejemplo yo me acuerdo que en el colegio donde yo estudiaba, Jesús María y José, se hacía primero, segundo, tercero de bachillerato y COU. COU te cogía entre 17 y 18 años. Y era muy curioso, el curso de orientación universitario se hacía por las tardes, posiblemente porque no había aulas, verdaderamente no sabías por qué, ¿no? Había 2 cosas que te impactaban ahí. Una que era el primer año donde había chicas, porque era un colegio que no tenía chicas, ¿eh? Entonces ese fue el primer año que yo me fui de COU cuando entraron chicas en lo que sería o niñas en el P3. Y por otra cosa que te impactaba es que mucha gente anticipaba el servicio militar. E ibas a clase con compañeros tuyos que habían estado toda la vida vestidas de uniforme militar, ¿no? Y eso te impactaba. De todas maneras, llegó un momento en que tú podías ir pidiendo prórrogas por estudios. A mí no sé qué pasó, se me escapó lo de la prórroga por estudios y cuando estaba estudiando primero de filosofía me llamaron para realizar el servicio militar.
Entonces, evidentemente, yo iba viendo donde me habían tocado los sorteos, porque era por sorteo que te tocaba ir a una región militar a otra, y siempre a los catalanes nos tocaba ir a Ceuta y Melilla. Y claro, entre hacer el servicio militar y que te toque Ceuta y Melilla, eso impresionaba mucho. Entonces, ¿qué es lo que decidí? Yo hacía primero de filosofía por entonces, y decidí, bueno, pues aprovechar y a ver si me podía librar del servicio militar por alguna deficiencia médica, como podría ser la vista o alguna cuestión de estas. Pero por entonces tuve la gran suerte de que cuando estudiaba primero de filosofía también hacía una asignatura que era psicología clínica. Y en psicología clínica había una profesora que se llamaba Kirchner, que estaba en el hospital militar, ¿no? Yo lo hablé con ella, lo comenté, mi preocupación, sacaba muy buenas notas, no era por otra cosa, lo que no había hecho en todo el bachillerato lo estaba haciendo en filosofía y letras, y me dijo, no te preocupes, tú vete al hospital militar que algo encontraremos. Fui al hospital militar, de aquello que me sorprende cuando entré en el hospital militar, que me mandan al pabellón clínico donde estaban, pues como se dice, todos los tarados, ¿no? Entré allí y allí estaba gente que, claro, le había tocado hacer la mili en la Legión Blanca, paracaidistas, gente de este tipo y mucha gente que estaba verdaderamente descerebrada, ¿no? Pero me pasan a un sitio y que de repente me encuentro que estaba mi profesora y dice, tú no te preocupes que vas a librarte por un tema médico de que no estás bien de la cabeza. Conche. Dicho y hecho, pues me declararon exento del servicio militar, pues porque no rulaba, mi cabeza no funcionaba, ¿no? Y entonces, gracias a eso, pues me libré de perder un año de mi vida en el servicio militar. Muy bien. ¿Y esa experiencia universitaria? La experiencia universitaria, como he dicho, empecé haciendo 2 años de filosofía y letras, que era verdaderamente lo que me gustaba, porque claramente yo no quería hacer farmacia, no quería saber nada de ciencias puras. Pero claro, después de hacer el segundo año de filosofía y letras, buenas notas, me quería dedicar a la enseñanza, mi padre me dijo, hijo mío, aquí hay que sacar algo de provecho, y me obligó, porque sí hay que decirlo, a matricularme en la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona, y ahí estuve algo más de 5 años, más bien unos 7 años estudiando Derecho, porque entre que era dura y que no me gustaba ni lo más mínimo, pues ahí estuvimos luchando. Después de acabar la carrera de Derecho, que me costó francamente mucho, fue cuando empecé ahí a sentir de que, hombre, a lo mejor eso me gustaba, pero también a mirar qué mundo me gustaría ejercer. Evidentemente aquí en Cataluña no hay tradición de oposiciones, lo que se llama notaría, registros, abogado del Estado, jueces. Aquí es más una experiencia empresarial, por tanto decidí que me tenía que dedicar al mundo empresarial, a la abogacía del derecho empresarial, y solo había 2 sitios donde estudiar, uno era en Madrid, bueno, 3, uno en Madrid, otro en Navarra, la Universidad de Navarra, y otra en Cataluña, en la universidad que había privada, la única que había privada, que era el Abat Oliba, y allí fui a estudiar Derecho Empresarial y estuve estudiando durante 2 años Derecho Empresarial, antes de dedicarme profesionalmente al ejercicio profesional de la abogacía. Seguro una pregunta que seguramente te la han hecho cantidad de personas. ¿Un abogado nace o se hace? Evidentemente, tal como he contestado anteriormente, un abogado, yo creo que si no es muy vocacional, que muy poca gente es abogado de vocación, igual que otras profesiones, a lo mejor médico, a lo mejor se tienen otros deberes. En el caso mío en concreto, yo creo que se hace. La voluntad de ser abogado fue surgiendo en mí poco a poco, y la especialización y a lo que me quería dedicar fue un poco el devenir, lo que te va conduciendo, al igual que te conduce, porque puedes haber acabado la carrera de Derecho, y una vez acabada la carrera de Derecho, ejercer de abogado influye mucho la suerte. Una vez eres abogado, el formarte, al final querer serlo, depende de muchos factores, pero verdaderamente es un aprendizaje continuo. Por lo tanto, podemos decir que las circunstancias te llevaron a estudiar Derecho, es decir, que no fue vocacional. Pero ¿qué hizo que se especializara verdaderamente en el derecho de los trabajadores? Cuando estaba haciendo la especialidad de abogado de empresa en el Abat Oliba, tenía un catedrático muy bueno, que era magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el derecho del trabajo. Fue lo que me influenció. Vi que era un derecho vivo. Vi que, a diferencia de... A ver, para entendernos, lo que a mí me apasiona del derecho es el derecho procesal. Se conoce por derecho procesal
vulgarmente decir que se va a juicio. Es decir, a mí lo que me apasiona verdaderamente es ir a juicios, hacer juicios. Dentro de los juicios hay varias especialidades, derecho civil, derecho matrimonial, derecho mercantil, y está el derecho del trabajo, que posiblemente es el derecho menos encorsetado. Es decir, es como ir a una negociación, intentas convencer a alguien de tus argumentos, de conseguir tu manera de hacer, es un derecho en el que tú vas al juzgado, está el juez y es rápido, es vivaz, no hay papeles sobre la mesa que estés leyendo los argumentos, tienes que convencer al contrario, tienes que tener esa agilidad mental de que el juez te dé la razón. Esto es apasionante, es lo que te enamora del derecho. Entonces esto es lo que me hizo inclinarme por derecho del trabajo, aparte de que era una materia viva dentro del mundo empresarial. El tema de los trabajadores y el tema de las circunstancias que rodean a todo el mundo del trabajo es lo que me apasiona. Por eso mi especialidad dentro del derecho de la empresa es el derecho del trabajo o derecho laboral, como se conoce. Y una vez ya acabaste la carrera, que seguro que te costó mucho, ¿cómo fueron sus primeras experiencias profesionales? Horrible. Resulta que hay una peculiaridad en todos aquellos que quieren estudiar el derecho, es que parece ser, no se sabe por qué, tienes que ejercer de pasante. ¿Qué quiere decir ejercer de pasante? Quiere decir trabajar para otro abogado de forma gratuita durante 2 o 3 años y dedicarles de 14 a 18 horas diarias sin retribución de ningún tipo y ni siquiera que el mérito de los procedimientos que lleves te lo quedes tú, sino que se lo queda otro. Por tanto, podemos decir que es muy difícil llegar a ser o a ejercer de abogado verdaderamente, porque es una profesión muy dura. No se le hace un contrato de trabajo como puede ser a un economista, como puede ser a un ingeniero, como puede ser a un paleta, como puede ser a un tornero. No le hacen contratos de trabajo, siempre somos lo que se llaman autónomos. Entonces conseguir, incluso como en mi caso, trabajar para una empresa con un contrato de trabajo es muy complicado. Por eso los primeros años son muy duros, muy difíciles. Yo me acuerdo que mi primera paga de un año entero de haber trabajado fueron 600 euros. Y con esos 600 euros, pues con mi novia, pues cogí y me fui a Italia y estaba a la mar de contento. 600 euros habiendo trabajado todo un año. Es una locura que ni siquiera hoy en día haría mucha gente y que sin embargo los abogados hay que reivindicar que tenemos nuestros derechos laborales propios, están muy humillados. ¿Y para usted qué es preferible? ¿Defender los intereses de un empresario o de un trabajador? A ver, gratificante desde mi punto de vista y de la manera que yo soy es defender los intereses de un trabajador. Profesionalmente defiendo en el 90% de las ocasiones los derechos de un empresario. Verdaderamente, un abogado, no solo en el mundo del trabajo, del derecho del trabajo, sino en cualquier otra especialidad, tiene que saber, es bueno si es capaz de defender un mismo tema desde los dos puntos de vista. Es decir, yo cuando me planteo la defensa de un caso, no solo me pongo en el lugar de mi cliente, sino que me pongo en el lugar de la parte contraria para saber qué argumentos tengo que utilizar en cada uno de los casos. Por tanto, podríamos decir que sí, que somos mercenarios de las necesidades de nuestros clientes. A mí me da igual que mi cliente diga A o B, o mienta o no mienta. Yo me debo al cliente, tengo que defender sus derechos. Eso sí, luego, ¿qué prefieres? Evidentemente, desde un punto de vista social, de un punto de vista del más débil, siempre existe, como en derecho laboral se dice, un latinajo que dice el principio pro operario, que quiere decir que en caso de duda hay que defender al más débil en derecho laboral, y este es el derecho del trabajador y es el que más ilusión te hace ganar los pleitos de los trabajadores. Entonces, todo vale a la hora de defender los intereses del cliente. Es duro decirlo, pero sí, todo vale. Es decir, te da igual y te tiene que importar poco que tu cliente tenga o no tenga razón, porque tu cliente es al que le tienes que proporcionar la oportunidad de ganar. Es lamentable, pero es cierto, todo el mundo tiene derecho a una defensa justa, todo el mundo tiene derecho a utilizar todo lo que quiera utilizar para defenderse.
Y es duro decirlo, pero muchas veces en un procedimiento de negociación, sobre todo de negociación previo a una entrada a un procedimiento judicial delante del juez, se utiliza, entre comillas, no la palabra chantaje, sino la conveniencia o no de realizar tales movimientos por las repercusiones que puede tener esto, como denuncias en la inspección de trabajo, denuncias en el juzgado de lo penal. Efectivamente, el objetivo es ganar, es el objetivo último, porque te debes a tu cliente. ¿La tarea más gratificante de su profesión? Ya lo he dicho, para mí personalmente es el pleito, el que dos personas igualmente cualificadas, o se supone que igualmente cualificadas, con argumentos jurídicos, argumentos legales, con picardía, con inteligencia, sepan mover las fichas de un ajedrez que es el procedimiento judicial, y consigas que una persona, un tercero, que tiene un conocimiento del derecho más extenso que tú, eso nunca lo puedes dudar, te dé la razón. En el momento en que, yo particularmente, el momento más feliz que tienes en un procedimiento es cuando te llega vía mail, porque antes te llegaban vía correo las sentencias judiciales, te vas al fallo y te dice el fallo que te han dado la razón. Es inconmensurable, es un momento gratificante, al igual que el más decepcionante es cuando no te dan la razón. Pero eso no te tiene por qué desistir. El procedimiento español, hay una primera, una segunda instancia, y donde no te han dado la razón, luego te la pueden dar, y viceversa, que es entonces incluso el momento más doloroso. ¿Y qué importancia tiene el entorno familiar en su vida profesional? A ver, si una persona no está acompañada de una vida familiar estable, de unos valores morales, hay veces que el trabajo te absorbe mucho, sobre todo. Podríamos decir que hasta los 40 años en profesiones como la mía, te absorbe mucho lo que es el tema del trabajo, estar preparando un pleito hasta las 3 de la mañana. Si no tienes luego un equilibrio familiar, alguien con quien compartir esos momentos, que supongo que es como en todas las profesiones, pues no tiene sentido la vida. Es más, tú ves a los compañeros que por diversas circunstancias se han separado, se han divorciado, los valores o los criterios principales en sus vidas pierden sentido, se vuelcan muchas veces innecesariamente más en el trabajo, olvidando otros aspectos de la vida, ¿no? Entonces yo creo que, como en todos los aspectos fundamentales, la familia, tanto sea si estás casado como si no, los amigos, la amistad, son muy importantes en la vida profesional, y poco a poco van adquiriendo una mayor importancia y el trabajo va quedando en un segundo lugar. ¿Y la espiritual? La espiritualidad, vamos a ver, si esto es una cosa muy peculiar, sobre todo la gente que tiene mi edad, 47 años, que se han educado en otro ambiente, digamos en la época de Franco, o en muchos colegios religiosos, casi el 80 o el 90% provenimos de colegios religiosos. La espiritualidad tiene bastante importancia a la hora de mantener un cierto grado de moralidad. Como he dicho, es una profesión donde a veces la moralidad queda en tela de juicio, porque sabes perfectamente, sobre todo compañeros que llevan temas penales, es muy duro, o temas de familia, en que podemos decir que la moralidad queda seriamente tocada con el ejercicio de la profesión. Entonces es muy importante siempre tener un cierto clic que te haga decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, no lleguemos a más, vamos a intentar reconducir en temas, por ejemplo, de derecho matrimonial, es decir, a las partes de indicarles lo importante son los hijos, no tanto pelear por el dinero. En el derecho laboral no es tanto, pero podemos decir que sí, que a veces a un empresario hay que decirle que ciertas cosas no hay que hacer con los trabajadores, porque afectan profundamente hay que ser persona antes que empresario. Bueno, finalmente, muchas gracias por concedernos esta entrevista. De nada, hombre. Puede que tu futuro no esté marcado por una vocación clara, pero el trabajo y el día a día te indicará hacia dónde vas y quién eres verdaderamente.